Hola, mi nombre es Evelyn Peña. Bienvenido a escuchar Viva y Eficaz. Este es un programa que se tratará de la palabra de Dios. Declara el libro de Hebreo, capítulo 4, verso 8, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este programa se tratará del poder de la palabra de Dios, de lo viva y eficaz que es en la vida de todo aquello que la pueden escuchar, que pueden aplicarla en su vida, que la pueden creer. Te doy gracias por estar en este programa y te invito a que estés atento a escuchar un poco sobre la palabra de Dios, viva y eficaz. Vamos a tomar un momento para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este momento que me permite, Señor, salir al aire y hablar sobre tu palabra, de lo viva y eficaz que es en la vida de todo aquel que cree. Señor, yo te pido en este momento por cada oyente, cada persona que escuchará hoy este programa. Señor, que tu palabra sea la que corte, la que abra los corazones, el entendimiento para ver lo real y lo verdadero que tú eres a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy la gracia. Amén. Así es, viva y eficaz es la palabra de Dios. Hoy vamos a estar mirando en Juan 1, del 1 al 5. Juan capítulo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Verbo. El Verbo era en el principio. El Verbo era con Dios. Sabemos que en una oración el verbo significa la acción. He aquí la palabra de Dios, la Biblia. Es el verbo, es la acción. La palabra es viva y eficaz. En todo tiempo y en todo momento está siendo activada, está tomando poder, está haciendo una acción. Es el verbo, es constante, es creativa. La palabra de Dios la podemos aplicar en todas circunstancias y situaciones de nuestra vida. Esta palabra de Dios, como la acción precisa para ser aplicada, es el verbo. El mismo Dios revelado es Jesucristo mismo. En el principio estaba, desde Génesis, sabemos que Jesucristo existe, estaba tomando la acción como el verbo que Él es. Así es su palabra. Todo lo que existe, existe porque Dios habló. Por su palabra, todo lo que existe vino a existir, tomó vida. Así es esta palabra todavía en nosotros. La Biblia existe y toma vida en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que creen a esta palabra. Esta palabra es Dios revelado a nosotros mismos, es el mismo Jesucristo. Amén. Esta palabra da dirección, esta palabra trae la guianza que necesita cada uno de nosotros en nuestra vida. Esta palabra trae corrección a nuestro camino. Esta palabra endereza lo torcido en nuestra vida. Esta palabra pone nuestros pies en el lugar correcto. El Salmo 119, verso 105 declara que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, declaró el salmista. Y así es, la palabra de Dios, la Biblia, este verbo, toma acción cada día en nuestra vida cuando la aplicamos, cuando la creemos. Esta palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. O sea, esta palabra nos da entendimiento. Esta palabra nos va a dar dirección. Esta palabra va a guiar cada día de nuestra vida cuando la ponemos a sus pies. Cuando nosotros creemos, ella va a ser esa lámpara. No va a haber lugar de tiniebla, no va a haber lugar de tropiezo, porque esta palabra va a traer luz, va a dar entendimiento a todo aquel que cree, a todo aquel que la busca. Esta palabra es un mapa que da dirección, que nos va a guiar a cada paso que debemos tomar en cada una de nuestra vida. Es aplicada en cada situación. Es simplemente creer. Tomar esta palabra
esta palabra, dejar que forme la vida que hay en ella, su acción, sea aplicada en nuestros corazones, mente y alma. Que esta palabra estén en nuestra boca, que estén en nuestro hablar. Sí, en nuestras conversaciones haya sustancia de la palabra de Dios, que podamos ser el modelo, el ejemplo como Jesús. Esta misma palabra nos enseñan de Jesús, de Dios, nos hablan de quién es Dios, nos revelan a Dios, nos revelan no tan solo cómo Dios quiere que nosotros seamos, sino quién es Dios, a cómo me voy a acercar a Dios, cómo voy a conocer quién es Dios. Es solo a través de su palabra. Es solo a través de estudiar, de creer su palabra. Es dejarnos que esa palabra nos refleje en quién Dios es, pero también la palabra nos refleja la situación, la condición de nuestro corazón, de nuestra vida. Esta palabra es como un espejo, declara, es como un espejo donde nos podemos ver. Esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ellas entran como la acción que es, como el verbo, y revelan la condición de nuestros corazones. Esta palabra nos hace ver dónde hay necesidad, dónde necesitamos cambiar, dónde necesitamos luz, dónde necesitamos ser como Jesús. Es un espejo, es una acción constante, es una espada de dos filos, constantemente está cortando lo que no le agrada a Dios, cortando las cosas que en nuestra vida no nos llevarán a nuestro destino, cortando todo lo que este mundo caído, las tinieblas traen y vienen a impedir que nosotros caminemos como hijos de luz, como hijos de Dios, como una creación en Cristo Jesús. Esta palabra vienen a ser efectiva, a hacer esa acción en nuestra vida que necesitamos para que no andar en tiniebla, para no andar caído, para no andar en aflicción. No que no la va a haber. En el mundo Jesús dijo, tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Estas palabras son las que nos invierten poder. Ellas son poderosas, es una acción constante, no podemos haber una oración completa sin una acción, sin el verbo. Así en nuestra vida no puede haber dirección, no puede haber luz, no puede haber sanidad, no podemos ser efectivos, eficaz, si la palabra de Dios no está siendo accionada en nuestra vida. En cada circunstancia, decía, en cada situación, ellas son aplicadas. Hay una palabra de Dios, hay un texto bíblico aquí en esta palabra, este libro santo, la Biblia. Hay dirección para todo aquel que se acerca a ella, para todo aquel que cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo el que cree que esta es la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, hay dirección en ella, hay vida. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es pan que nos alimenta. Hay un diario vivir en ella lleno, efectivo, vivo, eficaz, que nos va a llevar a ser el hombre y la mujer de Dios que Dios nos ha creado para que seamos en este mundo. En cada circunstancia, te hieren, te lastiman, hay necesidad de perdón, hay una palabra. Segunda de Pedro dice que en todo seamos fervientes en el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Jesús mismo enseñó, aún en la oración del Padre Nuestro, que perdonemos como Él nos perdonó. Si Jesús nos perdonó, nosotros podemos perdonar. O sea, cada situación de nuestra vida hay una palabra eficaz, una palabra viva, una palabra de poder que nos hará reaccionar, que nos hará ser efectivo, que nos hará nosotros ser efectivo, eficaz en nuestro diario vivir, que nos llevará a ser hijo de luz, que nos llevará a ser como Jesucristo. Jesucristo vino, agradó al Padre en un mundo caído. Nosotros también podemos ser ejemplo de Jesús. Podemos vivir como Él vivió, porque tenemos su palabra. Él mismo se revela a nosotros, Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Esta palabra
que es una acción, que es fuerza. Este verbo, Jesús, dando lugar día tras día, que esta palabra penetren hasta partir el alma y el espíritu. Así esta palabra nos transformará, alumbrarán nuestra alma, nos escudriñarán, nos examinarán cuidadosamente, mirarán lo que hay en el alma para sacarlo, eliminarlo y sanarnos. Esta palabra viva y eficaz, el verbo Jesús, sana. No tan solo el cuerpo físico, sanan el alma. La falta de perdón, como decía. ¿Por qué debo perdonar? Porque Jesús nos perdonó a nosotros. Él murió por nuestro pecado en la cruz. Nos perdonó y nos lavó con su sangre, si creemos en esto. Su palabra sana el alma rota, el corazón quebrantado, la mente turbada y confundida. Dan luz donde hay oscuridad. Dan fuerza al que no tiene ninguna. Levantan al caído. Dan dirección al que está perdido. Alumbran el camino. Guían nuestros pasos hacia el destino y el propósito por el cual el verbo Jesús, Dios, que ha sido desde el principio, nos creó. Esta palabra nos salvan. Esta palabra nos salvan de la derrota, del fracaso, de las tinieblas, porque toda nuestra vida, todo nuestro camino tendrán luz. Serán alumbrados cada día nuestros pasos. Nuestra vida tendrán sentido, sabor y sazón. Solo se encuentran en Dios, en Jesús. Para cada circunstancia hay aflicción. Jesús fue afligido, pero Él venció por nosotros. Hay falta, necesidad, escasez. Él dice, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Tocar a la puerta y os se abrirá. Porque el que pide recibe. El que llama se le responde y el que busca encuentra. Si buscamos a Jesús, si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Él se va a revelar a nosotros y se revela a través de esta palabra, el verbo, a través de una acción constante en nuestra vida que nos va a dar dirección. Él está ahí, dispuesto. ¿Te encuentras en soledad? ¿Estás necesitado? Jesús dijo, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hay necesidad de dinero? Él dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es buscar primeramente el reino de Dios. Es buscarlo a Él primero. Es darle la prioridad de nuestra vida al Dios eterno, al que ha dicho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, el Dios que nunca nos va a dejar, el Dios que siempre está atento a sus hijos, el Dios que nos escucha, el Dios que es nuestro Padre, que dice pedir y van a recibir. Búscame y me va a encontrar. Yo te voy a guiar. Su palabra nos guía hacia Él. Su palabra nos da sabiduría. Su palabra nos da entendimiento. Su palabra nos corrige. Su palabra nos da instrucción. Su palabra es luz. Su palabra es pan. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan físico alimenta el cuerpo físico, pero el pan espiritual, que es la palabra de Dios, alimenta el alma, alimenta el corazón. Es la palabra que sacia, es la palabra que sana, sana el alma, sana al quebrantado, sana al contrito, sana al que está humillado. Esta palabra trae vida y vida abundancia si creemos en Él. Su palabra son para siempre. Declara su palabra, pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra nunca pasarán. Su palabra es eterna, es para siempre, porque es Dios revelado, es el verbo, es una acción constante, es todos los días, es en cada momento, es en cada situación que está, es en cada necesidad que confronta. Él está ahí. Él dice que Él da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Dios siempre va más allá.
Dios siempre va más allá, porque nuestra mente es finita, pero la mente de Dios es infinita. Dios es infinito. Dios no tiene límite. Él así mismo es su palabra. Su palabra es tan poderosa que puede crear aún lo que no existe, porque Él habló en el principio, según declara el libro de Génesis. Dios habló, y cuando habló, dijo sea la luz, y fue la luz. Y todo lo que Él habló vino a tomar existencia, y todo lo que nuestros ojos pueden ver hoy es porque Dios habló. Fue por el aliento de su boca, fue por su palabra, y así su palabra sigue siendo hoy la misma, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, porque Dios nunca cambia. En Dios no hay sombra de variación. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Si hoy le busca, le vas a encontrar. Si hoy tú decides que esta palabra penetre a tu alma y a tu espíritu como ellas son, si tú decides leer la Biblia, creerle a Dios, allegarte y aplicarla en tu vida, mirará una vida transformada, mirará como Dios alumbra cada paso de tu día, mirará cuando no tiene fuerza como Él te la da. Su palabra dice, aún en nuestras debilidades, porque somos imperfectos y hay debilidades en nosotros. Le digo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otra palabra, es dejar que Dios exista en nosotros, que su palabra tome control, su presencia. Entonces vivimos no dependiendo de nosotros, sino de Él. ¿Qué dices tú, oh Dios, en tu palabra? ¿Hoy debo guiar mi vida por lo que sienta? No, por lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué me muestra Dios para la necesidad que tengo hoy? Si el temor me confronta, ¿qué debo hacer? Su palabra dice que Él echa fuera todo temor. Pues no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios es fiel. Él está en todo lugar, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y donde quiera que vamos, cuando tú aprendes a vivir por esta palabra y aplicarla en tu vida, estas palabras van a estar como ese Dios verdadero, como ese verbo que siempre está accionando. Va a estar ahí en todo momento, en todas circunstancias de tu vida. Vas a experimentar cómo ese poder de esta palabra obran en ti, obran en tu interior para manifestarse en el ser exterior. Va a ver cómo tus ojos pueden ver la humanidad, el mundo diferente. Va a ver cómo puede tus oídos estar entonados a un mundo diferente, a escuchar la voz de Dios. Vas a experimentar, sí, vas a vivir cómo la palabra viva y eficaz comienzan a fluir dentro de tu interior para llevarte a realizar las cosas que tú no puedes en tu fuerza, pero sí en el poder de Dios. Y Él te dice, Jesús declara que Él es nuestra fuerza. Él es nuestro poder, declara el apóstol Pablo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora mi vida no vivo por la fuerza en mi humanidad, sino por Cristo que conquistó la muerte, por Cristo que venció el pecado en la cruz, por Cristo que rompió las tinieblas, porque antes de venir a Cristo las tinieblas llenaban mi vida en un mundo caído, pero aquel que confiesa a Cristo, las tinieblas son desaparecidas, son eliminadas, se acaban, no pueden ir más allá de la luz porque Jesucristo es la luz. Amén. Él te dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay nada que pueda ser difícil para Dios. Su palabra declara que todo es posible para aquel que puede creer. Todo es posible para aquel que puede creer. Todo es posible para el Dios que te creó. Todo es posible para el Creador del cielo y de la tierra, de la mar y cuanto hay en ella. Cada circunstancia de nuestra vida, cada situación, hay una palabra que podemos aplicar. Hay una palabra de vida. Hay una palabra de dirección. Hay una palabra. Estás enfermo. Su palabra dice, por su llaga hemos sido sanados. Su palabra dice,
todo es posible si puede creer, porque nada hay difícil ni imposible para Dios. Qué bueno es confiar en un Dios tan grande. Qué bueno es dejar que ese verbo, que esa acción dirija nuestra vida. Qué bueno es saber que Él mismo nos alimenta, nos guía, nos toma, nos fortalece con su palabra. Qué bueno es saber que su palabra nunca faltará. Pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra nunca pasará. Para siempre estará ahí esta palabra, haciendo lo que Dios ha dispuesto que sea, trayendo luz, trayendo sanidad, abriendo camino donde no lo hay, porque esta palabra trasciende, Dios trasciende los linderos. Dios va mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Aun cuando pedimos, Él da mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Dios va más allá, trasciende los linderos de nuestra vida, de nuestro caminar. Él es el que abre camino donde no lo hay. Él es que da nueva fuerza al caído. Él es que conforta el alma. Él es que da paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en mí. Creer en Él. Creer en Jesús. En el que venció. En el que dejó su trono de gloria. En el que se humilló hasta lo sumo, haciéndose semejante a nosotros, tomando un cuerpo humano. Él, que fue vituperado, que fue avergonzado, murió en una muerte vergonzosa en la cruz, pero que ni aun la misma muerte le pudo contener. Tuvo que soltarlo, se levantó. Aquel que descendió también es aquel que se levantó. Jesucristo murió, Él resucitó y Él también volverá. Y si nuestra vida es dirigida, examinada conforme a esta palabra, nos levantaremos con Él. Iremos a esa venida, nos encontraremos con Jesús, la esperanza de gloria. Su palabra es esperanza, su palabra es verdad, su palabra es vida, su palabra alumbra, su palabra son más dulces que la miel. ¿Quieres escuchar buenas conversaciones? Habla la palabra de Dios, léela, apréndela, recítala, escudriñala, estúdiala. La palabra hay que escudriñarla. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra Jesús, que es la luz. Contra esta palabra, que es la luz. Jamás habrán tiniebla, no habrán fuerza, no habrán poder, no habrá nada que te pueda detener de la luz que hay en su palabra, de la luz que es Jesús, que vino a resplandecer. Cuando Él resplandece en nuestros corazones, cuando Él está en nuestro corazón, en nuestra alma, no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay tiniebla que no tengan que desaparecer ante la luz admirable que es Jesucristo, ante la luz admirable que es esta palabra. Cuando citamos la palabra de Dios, cuando la decimos en voz alta, cuando la proclamamos como alabanza, miraremos a Dios que obrar. Miraremos a Dios obrar, como el mismo Jesús lo hizo cuando fue confrontado después de haber sido tomado en el espíritu, de haber estado apartado, ayunando, y Satanás se le presenta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchame, necesitamos la palabra de Dios para cada día de nuestra vida. Es necesario aplicarla, es necesario conocer la palabra de Dios, es necesario vivir por ella, es necesario dejar que esta palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu
espíritu, que esa espada de dos filos penetre cada día. Cada día hay que dar lugar a que la palabra de Dios nos escudriñe, a que la palabra de Dios examine nuestro corazón, para que toda nuestra vida se alinee al destino y al propósito del reino de los cielos, al destino y al propósito por el cual hemos sido creado. Jamás llegaremos a nuestro destino, jamás llegaremos a ser los seres humanos eficaz que Dios quiere que seamos si no estamos en Él, si no es a través de su palabra. Es su palabra la que nos acerca a Jesús, a Dios. Es su palabra la que nos hace ser como Él. Es su palabra la que nos hace entender el camino por donde debemos andar. Es su palabra que nos dan la luz. Es su palabra que nos dan la fuerza. Es su palabra, aleluya, que están en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, como el verbo, como la acción que son. Es el mismo Dios obrando a nuestro favor. Es el mismo Dios en nuestra vida revelado. Es el mismo Dios tomando lugar como el Dios que nos creó desde el principio para tener intimidad, para tener una comunión con Él, para ser hijos. En Cristo Jesús hemos sido adoptados, hechos hijos que podemos acercarnos al Padre y hablar con Él. Este fue el principio de Dios desde la creación. Desde el principio, esto fue su plan, que Dios quería que nos comunicáramos con Él como hijos y Padre, como el Dios y Señor de nuestra vida. ¿Cómo puede conocerlo? A través de su palabra, a través de esta Biblia, la Santa Biblia. Ella nos dirige a Dios, ella nos revela a Dios, ella nos transforma, ella nos llena de entendimiento, ella nos dan sabiduría, ellas afirman nuestro andar, ellas afirman quiénes somos, ellas nos dan la identidad que ahora tenemos como hijo de Dios por medio de Jesucristo. Hay una identidad de hijo, hay un carácter de hijo, hay una posición de hijo, y eso solo lo podemos conocer cuando venimos a su palabra. Declara en Timoteo, dice que su palabra nos instruye, que su palabra nos reprende, que su palabra nos corrige, que su palabra nos enseña. Es necesario sentarnos y dejar que su palabra nos enseñe. Es necesario dejar que su palabra nos instruya, nos corrija, nos reprenda de lo que es incorrecto. Es necesario dejar que su palabra nos alumbre, nos deje ver como espejo lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra alma. Sin Él, nada podemos hacer. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la acción, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es solo en Él que podemos vencer. Es solo en Él que podemos tener la paz que el mundo busca y que no nos puede dar. Solo en Él hay paz. Solo en Jesús hay sanidad. En su palabra hay poder, hay vida y vida en abundancia, una vida a plenitud, una vida de confianza, una vida de seguridad, porque su palabra te van a ministrar seguridad. Él lo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. En el mundo tendrás aflicción, van a venir circunstancias difíciles, van a venir problemas, van a venir dificultades, va a ser atacado. Confiar en mí, yo he vencido al mundo. Él venció por ti y por mí. ¿Cómo sabe esto? Por su palabra. Él te dice, no tema la aflicción, no te dé por vencido cuando el problema venga, simplemente confía.
Es Él que te dice, por nada esté afanoso. ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué entra en ansiedad? Si yo estoy contigo, por nada esté afanoso, declara su palabra en Filipenses. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar y va a guiar, va a guardar tus pensamientos y va a guardar tu corazón en Cristo Jesús. ¿Cómo sé esto? Y esto te infunde paz. Su palabra me lo enseña. No hay nada que temer. No hay nada por lo que debo estar en ansiedad. Va a venir la ansiedad a mí, va a tocar a mi puerta, pero Él me dice, no te afanes, no entre en ansiedad, ven delante de mí, ora con ruego, puede venir y pedir, porque yo te escucho, puede venir y hablar conmigo, orar es hablar con Dios, puede venir, hija, hijo, puede venir y comunicarte conmigo, ven a mí. Él dice, venid a mí lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es solo en Jesús, en su palabra, que puedo aprender que hay descanso para mí, que si yo miro la vida de Jesús, que si yo vengo y hablo con mi Padre, que si yo vengo y le ruego a mi Padre, por lo que tengo necesidad, Él no tan solo va a escuchar mi oración, mi ruego, sino que Él va a guardar. Mientras hay un proceso de espera, Él va a guardar mis pensamientos y mi corazón en paz. Él me va a dar paz en medio de la adversidad, cuando confronte la aflicción, el problema. El transcurso de lo que se lleva a cabo, las cosas que a diario confrontamos en esta vida, en este mundo caído, puedo tener paz. Esa es la diferencia del que conoce la palabra de Dios. Esa es la diferencia del que tiene a Cristo en su corazón. Esa es la diferencia de aquel que vive su vida en una acción, en una relación en el Verbo, en Jesucristo, en una relación en esta palabra de Dios que la puede aplicar, que el mismo Dios se le revela y le dice y le da paz. Te doy paz en medio de la tormenta. Te doy paz en medio de lo que estás viviendo. Mientras se resuelve esa situación, mientras tú pasas por el proceso, tiene paz. Paz en tus pensamientos y paz en tu corazón. Pensamiento de paz. Cuando en el mundo somos confrontados, somos heridos, somos avergonzados y viene ese sentir humano de venganza, de coraje. Nuestra mente se alborota, pero cuando nos acercamos al Padre o recitamos su palabra y venimos a Él, Él nos va a dar pensamiento de paz en medio de esa adversidad. Mientras pasa el proceso del dolor, mientras pasa el proceso de poder perdonar, Él nos da paz. Él dice que debemos perdonar como Él nos perdonó, decía al principio. Y esa puede ser una situación difícil, pero el perdonar, dice su palabra, es una acción, es una obediencia. No es como me sienta, sino es simplemente el querer vivir y creer esta palabra, es obedecer su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino, decimos, que venga tu reino, que venga tu presencia, que venga tu voluntad sobre lo que tú tienes para mí hoy, sobre lo que tú quieres. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Estamos rogando, Señor, lo que necesito, presentamos nuestra necesidad. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. O sea,
es una acción el perdonar. Es una obediencia. Así como también nosotros perdonamos a aquello que nos ofende. Es una obediencia. ¿A qué? A su palabra. Porque si Él nos perdonó a nosotros primero, ¿cuánto más no debemos perdonar a aquello que nos ofende? Mientras pasa el proceso de la aflicción, de la enfermedad, podemos venir y pedir. Podemos llamar a la puerta a Él. Podemos acercarnos a quien, a Jesús, donde hay oportunidad de socorro siempre. Podemos confiar. En momentos de oscuridad, en momentos de aflicción, en momentos de soledad, en momentos de tristeza, de llanto, Él está. Su palabra siempre va a estar. Su palabra, el Verbo, Dios revelado, Jesús, la acción constante. Siempre, en otra palabra, siempre, siempre, en todo momento, en toda circunstancia, en cada segundo, en cada instante, Dios está. Si creemos, su palabra estarán como el pan, como la luz, como la vida, como lo eficaz que son. Su palabra declara en Isaías 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios que sale de su boca hará el efecto, hará lo que Dios ha determinado hacer. No volverá, declara, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Así es la palabra de Dios, viva y eficaz. Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Nuestros pensamientos son muy pequeños delante de Él. Él tiene pensamientos más grandes, caminos más grandes, desconocidos a nosotros, más allá de lo que nosotros podemos pensar, que no es tan claro ni abierto a nuestra mente. Así como desciende la lluvia de los cielos y la nieve. Nunca hemos visto la nieve levantarse del piso o la lluvia y regresar al cielo. Así da Dios su promesa. Así afirma Dios en su palabra, que es su palabra, es un pacto, es sellado. La lluvia desciende, la nieve desciende y hace el propósito por el cual es enviada. ¿Qué hace la lluvia? ¿Qué hace la nieve? Riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. En otra palabra, si nosotros creemos esta palabra de Dios, si nosotros le creemos a Dios, lo que Él ha dicho en su palabra, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Oh, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ven a mí lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si Él te dice, mi paso dejo, mi paso doy, yo no os la doy como el mundo la da. Oh, no tenga miedo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Si Él te dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él lo ha dicho así, nunca hemos visto la lluvia de cuando viene descendiendo regresarse al cielo ni la nieve, sino que hace el propósito. Y así sella Dios que lo que Él ha dicho en su palabra, lo que Él ha escrito en esta Biblia, lo que Él declara con su boca, va a hacer el efecto por el cual Él envió. O sea, es efectiva, es viva su palabra y su palabra es eficaz. Va a hacer el propósito por el cual Dios la envió. Esta palabra trae consuelo, esta palabra trae nueva fuerza, esta palabra trae sanidad. Oh, esta palabra
así porque declara el libro de los Salmos que su palabra es refrigerio a nuestro hueso y es medicina a nuestro cuerpo. La palabra de Dios es suficiente para sanar. Ellas son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ellas son el pan que nos alimenta. Ellas son vivas y eficaz. Ellas van a traer sanidad a mi alma, a mis emociones, a mi corazón. Ellas alumbran todo lo que hay dentro de mí y me hacen a la imagen y me transforman. Su palabra es un sello. Así va a ejercer su palabra. Si la lluvia riega la tierra, si la nieve riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, esta palabra te va a dar a todo aquel que cree, a todo aquel que la pone por obra, a todo aquel que la aplica en su mente, en su corazón, a todo aquel que la recita, que la vive, que hace que esta palabra reflexionen dentro de él y vive su vida, dirige sus pasos conforme a ella. Esta palabra van a germinar, esta palabra va a dar pan al que come. Nunca vas a estar hambriento, nunca va a estar sediento, porque esta palabra que es el mismo Dios, que es el verbo, que es una acción, que es poderosa, va a ser el propósito por el cual Dios te la envía. Si Él te dice yo soy tu sanador, Él es tu sanador, Él te va a sanar. Si Él te dice yo te doy salvación, Él te da salvación. Su palabra declara que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es así. Todo aquel que cree en Jesucristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Aleluya. Si Él te ha dicho yo estoy contigo en medio de la aflicción, Él está. Si Él te ha dicho que no esté en ansiedad, que venga a Él, que le busque, que tú lo vas a encontrar, que le pida porque lo vas a hallar. Aleluya, Él lo va a hacer. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es poderosa. Su palabra es suficiente. Su palabra es una espada de dos filos. Su palabra va a ser el propósito por el cual Él la envía. Aleluya. Su palabra va a transformar. Su palabra te va a dar dirección. Su palabra te va a dar consuelo en medio de la aflicción. Aleluya. Su palabra te va a dar paz. Su palabra te va a dar poder en medio de tu debilidad. Porque es el mismo Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su palabra va a dirigir sus pasos. Su palabra te va a fortalecer. Su palabra nunca ha fallado y nunca te van a fallar. Su palabra te traerá el aliento cuando siente tu alma desfallecer. Tu palabra van a traer sentido a tu vida cuando cree que no hay ninguno. Esta palabra es poderosa. Esta palabra va a germinar la tierra de tu corazón. Esta palabra va a fructificar, va a dar semilla si tú crees, si tú la recibes en tu corazón, si tú la pones por obra, si tú la accionas en tu vida, si tú la crees. Ellas van a dar semilla y no te faltará el pan y no tendrá hambre y no tendrá sed y vas a ser fructífero en todo lo que haga. Te va a ir bien, va a ser de bendición, no importando la circunstancia, porque aprenderá que en toda circunstancia Dios está. Su palabra está ahí para darte poder. Su palabra está ahí para darte dirección. Te haré entender, dice el salmista, te haré entender el camino por donde debes andar. Su palabra te hará entender el camino por donde debes de andar. Su palabra van a escudriñar tu corazón cuando no pueda entender. Su palabra también sana en tu corazón. Su palabra es un bálsamo que sana nuestras heridas.
Su palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra te van a revelar la condición de tu corazón. Su palabra te va a revelar lo que necesita. Nada hay oculto en su presencia, en su palabra, porque ella penetra lo más íntimo del ser humano. Esta palabra escudriña en lo más profundo. Esta palabra toman el alma rota y la sanan. Y la llevan a ser efectivo. La llevan a que tu corazón, a que tu alma, a que tu mente se alinee y te levante a ser efectivo, fructífero, a tener semilla, no tan solo para tu vida, pero para alcanzar a otros, para llegar a la necesidad, porque habrán semillas que tú sembrarás en la vida de otro. Es así, hace producir y da semilla al que siembra. Si tú la crees, si tú vives por ella, tú también vas a sembrar semilla, vas a sembrar esta palabra de vida, vas a sembrar esta palabra de poder, vas a sembrar en la vida de otros, si tú la crees. Esta palabra es la fuente de toda salvación, es la fuente de todo crecimiento espiritual dado por Dios el Padre a la humanidad. Esta palabra te van a llevar a tener sabiduría. Esta palabra van a alumbrar tu camino. Eso quiere decir que va a haber entendimiento, va a haber conocimiento. Lo que antes no podía entender, que estaba oculto, se hará visible, se hará entendible a ti si crees esta palabra. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra abrirá camino para tu vida, porque esta palabra endereza nuestra vereda, nuestro caminar, a ser efectivo, a ser productivo, a un caminar de éxito, a un caminar de bendición, porque va el que puede dar semilla, el que puede ser fructífero, será de bendición a otros. Y ese es el propósito de Dios. No es tan solo que nosotros seamos enriquecidos en esta verdad, que seamos bendecidos en el conocimiento de su palabra, sino que podamos llevar esta semilla de su palabra a otros, aquellos que un día estaban como nosotros. Amén. Su palabra es poderosa, su palabra es grandiosa. No hay nada difícil ni imposible. No hay nada que su palabra no pueda revelar. No hay nada que su palabra no pueda sanar. No hay nada que su palabra no pueda alcanzar. Van más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Son infinitas. Dios es eterno, es infinito. Y la palabra de Dios, la Biblia, nunca pasarán. Nunca pasarán. Todo lo que podemos ver, cielo y tierra, pasarán, pero su palabra nunca pasarán. Cuán gran verdad, nunca pasarán. Te reto hoy a que puedas meditar en esto, a que puedas tomar esta palabra, a que puedas atreverte a abrir tu corazón y creer a la palabra de Dios, a que se levante un anhelo, un deseo se despierte en ti de poder tomar este libro, de poder acercarte al Dios que es esta palabra revelada, a este verbo, a esta acción. Es un accionar a un Dios que siempre está activo, que siempre está obrando, que siempre está trabajando a nuestro favor en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que está obrando en nuestro caminar. Abre tu corazón y cree. Yo te reto hoy a creer esta palabra. Te reto hoy
a buscar, a sentarte y leerla, a tomarla. Te reto hoy a preguntarle a Dios y a acercarte y a recibirlo. Te reto hoy a que deje que tu vida sea guiada por su palabra, a la luz de su palabra, que sea alineada. Y sé que tendrá semilla abundante, que será bendecido, que será fructífero, que tu vida será transformada, que los que están a tu alrededor serán transformados, que mirarán el poder de Dios, su palabra en ti. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a aplicar esta palabra que es poderosa, que son más dulces que la miel, que son la herramienta que cada vida necesita para cada día de su vida. Nada somos y nada podemos sin Él. Es apegado a Jesús, que es la vida verdadera, que podemos tener vida en abundancia, que podemos vivir una vida fructífera y en bendición. En medio de la aflicción tener paz. Que podemos amar por sobre toda la cosa, porque Él nos amó primero. Y el amor cubrirá multitud de pecados, dice su palabra. Es esta palabra que alumbran el camino, que guían nuestros pasos. Es esta palabra que transforma el alma quebrantada, el alma rota, y le dan sentido a la vida. Atrévete a creer. El poder de la palabra permitirá que se cumpla la promesa que ella encierra. Nunca debemos preguntarnos cómo se desarrolla la fe o cómo alcanzamos sus frutos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Quiere fe? Necesita fe. Escucha la palabra de Dios. Aprende la palabra de Dios y tendrá fe. Los frutos de la fe constituyen el seguro producto, ya sea para la salvación de un alma perdida o para proveer la necesidad de alguien que quiere aprender. La palabra nunca será infructífera o estéril. En la palabra reside el poder que le da vida. Hay vida en la palabra de Dios. Hay vida en su palabra, porque es el mismo Dios. Y Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que existe. Y nada hay oculto fuera de Él. Qué hermosas son su palabra. Bien decía el salmista, tu palabras son más dulces que la miel y más que la que destilan del panal. No hay comparación para su palabra. La necesitamos cada día, cada momento, cada segundo. Necesito a Dios, necesito su palabra. Ella me cubren, ella me guían, ella me sostienen, ella me iluminan. Ellas son la sabiduría que necesito. Es hermoso saber que tienes este libro sagrado, que tienes su palabra. Echa mano hoy de esta oportunidad y toma la Biblia, toma la palabra de Dios y apréndela. Decide creer, acéptala, aplícala en tu vida y mirará la recompensa que hay en esto. Poderosa, viva y eficaz es su palabra. Quiero tomar un momento para orar con ustedes por el poder de la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta tu palabra. Gracias por el verbo, por ese poder, por esa acción que desde el principio existió.
Jesús. Gracias, Jesús, porque desde el principio estaba interesado en nosotros. Gracias por esta palabra que alumbran el alma, que dan vida, que dan poder. Gracias, Señor, porque en ella, en tu palabra, hay sanidad. Gracias, Señor, por el poder y la eficaz de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada oyente que ha escuchado hoy tu palabra, yo sé que jamás volverá a ser igual. Que todo aquel que se decida tomar esta palabra y ponerla por obra, que todo aquel que decida creer en ti, oh Dios, será transformado por tu poder, por tu palabra, y vivirá una vida en bendición por el cual tú nos has creado. Tú nos creaste para que seamos bendecidos, para que vivamos una vida en relación e intimidad contigo, y solo a través de conocer tu palabra, y solo a través de aplicar tu palabra cada día en nuestra vida, podemos tener una vida de relación, de comunión contigo. A través de ti, Señor, a través de tu palabra, podemos vivir una vida en plenitud, una vida abundante, una vida en quietud, una vida en reposo, una vida donde hay paz, aún en medio de la aflicción. Una vida de entendimiento, una vida con dirección clara, una vida que nos llevará a tomar la posición de hijo, una vida que nos llevará a no tener temor, sino a confiar en ti, a ser exitoso en todo lo que emprendamos, porque seremos dirigidos por ti. Tendremos seguridad de hacia dónde nos guía, porque tú nos harás entender el camino por donde debemos andar. Gracias, Padre, por el poder de tu palabra yo te doy hoy. Y te pido, Dios mío, que en cada oyente que ha escuchado y que escucha en esta hora esta palabra, sea, Señor, fortalecido, abierto, Señor, su entendimiento y abierto su corazón. Padre, que esta palabra, como lo que declara el libro de Hebreo, como espada de dos filos, penetre en su alma, en su espíritu. Oh, discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón, Señor, y sean guiados a la revelación, a la verdad del Dios verdadero que tú eres, Señor, y puedan encontrar, Señor, el verdadero camino que eres tú, Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Jesucristo, que es el camino y la vida, podemos tener salvación. Solo a través de él, así, Señor, ellos puedan encontrar ese entendimiento hoy, a través de esta tu palabra revelada en su vida. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy la gracia. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra, que no volverá a ti vacía, sino que va a ser el propósito por el cual tú le has enviado. Yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que esta palabra será viva y eficaz en los corazones de todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber oído este programa y lo espero dentro de 2 semanas otra vez viva y eficaz. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.